amigos y hermanos en Cristo, nuevamente estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios, para recordar algunas cosas que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Y hoy día ya nos toca ver 1 Timoteo, el capítulo 4, y vamos a dar lectura del verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces encontramos aquí un pasaje que nos habla acerca de los últimos tiempos. Y hay que luchar contra la injusticia. Creo que el apóstol Pablo en una de las cartas menciona que él ha peleado la buena batalla. En el versículo 1 nosotros encontramos la siguiente declaración: pero el Espíritu dice claramente. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los tiempos finales, los tiempos postreros. Y en este pasaje se habla, en el versículo 1, se habla pues el peligro de la apostasía. Algunos, dice la Escritura, algunos apostatarán de la fe. En segundo lugar, dice el peligro del engaño. Son espíritus engañadores. Y en tercer lugar, el peligro de las falsas doctrinas, la doctrina de demonios. Entonces, se enfrenta a estas tres cosas en los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, en los postreros tiempos. Entonces vamos a ir en primer lugar a lo que dice el versículo 2. Algunos apostatarán de la fe. Todavía en el versículo 1. Pablo le dice a Timoteo que él debía mantenerse firme en la verdad y en la fe, ¿no? Y la fe en el Señor Jesucristo. Algunos apostatarán de la fe, algunos apóstatas niegan alguna doctrina esencial, vale decir, la doctrina de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en carne y sangre, ¿no es cierto? Algunos dirán, no ha venido así, ha venido solamente en espíritu, y muchos desviarán a otros creyentes en la fe. Entonces habla acerca de justamente los apóstatas de la fe. En segundo lugar, decíamos que doctrina de demonios. Y cuando hablamos de doctrina de demonios, referido a espíritus demoníacos que buscan engañar a los hombres y mujeres y alejarlos de la verdad, alejarlos cada vez más de la verdad. Entonces no poder descubrir o no poder entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar dice los espíritus engañadores. Y aquí vemos como en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5, ¿no es cierto?, es que siempre el ser humano ha querido ser como Dios, quiere ser como Dios. Y es por eso que en el libro de Génesis, el capítulo 3, dice la Escritura, 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces encontramos aquí más personas en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, y la iglesia todavía, con lo más peligroso es que pueda aceptar esas falsas enseñanzas que vienen de estas personas. Entonces, versículos 2 y 3 nos habla también de 4 cosas importantes. Dice, por la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos. Y esto habla a los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado y su orgullo. Entonces, aceptan cualquier tipo de enseñanza para justificar, para ser menos enjuiciado, por así decirlo, su pecado y su orgullo, para pasar por alto su pecado y su orgullo. Y se refiere a aquellos que solo usan la Biblia, pero solamente la usan para apoyar sus propias ideas, sus propios conceptos y sacar provecho de los creyentes. Entonces aquí encontramos esta hipocresía de mentirosos. En segundo lugar, dice el versículo 2, teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí nos habla que su conciencia de aquellas personas no responde en absoluto. Y ya no sienten nada, o sea, hacen maldades, cometen pecados contra natura o cualquier otro pecado, y entonces ya no sienten nada. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Recordarán ustedes cómo el apóstol Pablo, antes de ser creyente, perseguía a la iglesia, mandaba a la cárcel a los hermanos, y de alguna manera entonces, y después es movido o es encontrado por el Señor Jesús camino a Damasco. Y entonces ahí se produce la transformación del apóstol Pablo. Él tenía la conciencia muerta, ahora ya entonces vive para Dios. Entonces, también dice en el versículo 3, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Aquí se va en contra de aquellos que enseñaban que ser más santo no era si no se casaba. Si no se casaba una persona, era más santo. Y si no comía, y si no comían ciertos alimentos, también eran más santos. A menudo podemos pensar que si sacrificamos algo para Dios, Él está obligado a darnos algo. Entonces, creemos que ofreciendo una adoración carnal obtendremos el favor de Dios, de ninguna manera. Así que, hermanos, vemos que en los últimos tiempos es lo que nosotros vivimos en esta época. Apostatarán de la fe, el peligro de la apostasía, el peligro del engaño, el peligro de las falsas doctrinas. Entonces encontramos la doctrina de demonios, los espíritus engañadores, hipocresía de mentirosos, prohibirán casarse y darse en casamiento y algunos alimentos que Dios creó. Entonces vemos acá algunas advertencias que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, diciendo, cuidado Timoteo, cuidado, porque aún pueden estar dentro de la iglesia y de ahí surgirán pues los apóstatas, algunos con espíritus engañadores, otras personas
tendrán una doctrina de demonios, una doctrina que aparentemente parece buena, parece aceptable. Sin embargo, sabemos que no es así. Tenemos que estar muy atentos a lo que quizás otras personas puedan estar enseñando. Entonces, hermanos y amigos, vemos en este pasaje, en este estudio, en este devocional, vemos entonces la advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Por eso es que hay que luchar y hay que estar atento contra la apostasía, hay que estar atento de alguna manera a lo que otros están enseñando, la falsa doctrina. Y hoy en la iglesia nuestra, en la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, están entrando muchas herejías, mucha doctrina de demonios, muchos hipócritas mentirosos que se enriquecen por la iglesia. Se enriquecen por la iglesia, quieren aparentando una espiritualidad, finalmente se enriquecen de la iglesia mostrando que es la hipocresía de mentirosos, Pueden enseñar, pero esas enseñanzas van a ayudar a su propio concepto, a sus propias ideas. Entonces, hermanos, de alguna manera tenemos que tener cuidado. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, mirar lo que estamos enseñando, escuchar también lo que otros enseñan para ver si es la sana doctrina. Aquí, en este lugar, hay muchas iglesias, pero que no enseñan la sana doctrina, sino que están enseñando una doctrina muchas veces de demonios, una doctrina del engaño. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, aquí por estos lugares que de alguna manera entonces se engaña a mucha gente que busca sinceramente a Dios. Sin embargo, han sido engañados. Así que, hermanos, tengamos cuidado con estos últimos tiempos que de alguna manera, entonces Dios nos está haciendo ver para tener cuidado con nuestra vida. Así que, hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde a cada uno de ustedes.